Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Son parámetros que se utilizan para dos cosas, para describir cómo se comportan los electrones en el átomo y dos, para conocer cuáles son las características que tienen los orbitales atómicos, características en cuanto a su forma, en cuanto a su orientación, en cuanto a su número, etc. Son 4 números cuánticos. El primero fue propuesto por Niels Bohr y los demás por Erwin Schrödinger. Como hablamos de los orbitales, es importante recordar qué es un orbital. Un orbital desde el modelo atómico actual se define como una zona donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón en el átomo. Es una zona imaginaria en la que se supone que cabe como máximo 2 electrones. Esos 2 electrones se van a ubicar en esa zona y van a girar en sentido opuesto. ¿Cuáles son los números cuánticos? Ya dijimos que eran 4. Cada uno se representa con una letra como aparece en el paréntesis. El número cuántico principal, que vamos a representar con una n, nos va a indicar el nivel de energía y el tamaño del orbital. El número cuántico secundario, que vamos a representar con una L minúscula, nos va a indicar el subnivel de energía y la forma de los orbitales. El número cuántico magnético m sub L nos va a indicar la orientación espacial del orbital y el número de orbitales que hay en el átomo. Y finalmente el número cuántico spin m sub S nos va a indicar el giro del electrón en el orbital. Ese número cuántico spin es el más sencillo de identificar porque tiene relación con la rotación que tiene entonces el electrón en el orbital. Vamos a representar o vamos a ver más adelante que los electrones vamos a simbolizarlos pues o a representarlos con flechas. Si la flecha está dirigida hacia arriba, pues el valor de ese número cuántico spin va a ser más un medio, y si está dirigida hacia abajo dentro del orbital va a tomar el valor de menos un medio. Pero repito, esto es en cuanto a la teoría. Más adelante pues se hará algún ejercicio de ejemplo para poder indicar a través de una configuración electrónica cuáles son esos 4 números cuánticos. Bueno, el número cuántico principal, que ya dijimos que se representa con una n, nos va a indicar, repito, los niveles de energía. Miremos acá, aquí está representado el átomo, tal como lo había planteado Niels Bohr, un núcleo donde se concentran las partículas de carga positiva, protones, y sin carga, neutrones, y alrededor hay unas capas o niveles de energía en donde se mueven los electrones, que son las partículas de carga negativa. Esos niveles toman valores del 1 al 7. Miremos acá, ese número cuántico principal n nos va a indicar los niveles de energía 1 a 7 en donde vamos a encontrar electrones. También se podrían representar con letras K, L, M, N, O, P y Q respectivamente. Siempre los electrones que están más cercanos al núcleo son los que se consideran con menor energía y los electrones más alejados del núcleo son los que van a tener mayor energía. Entonces, ese número cuántico principal, repito, toma valores enteros, siempre son positivos, de 1 a 7, que corresponden a los niveles de energía. En cada nivel o capa hay una cantidad o una capacidad máxima para alojar electrones, que está dada por esta fórmula 2n a la 2, en donde esta n representa el nivel de energía. Si yo quiero comparar la cantidad de electrones que caben en cada nivel, pues bastaría con hacer uso de esta fórmula. En el nivel 1, por ejemplo, la capacidad máxima para alojar ahí en ese nivel de energía es solo de máximo 2 electrones. ¿Por qué? Porque reemplazo este valor de n igual a 1 en la fórmula y me daría 1 al cuadrado por 2, 2 electrones. Es decir, en este primer nivel solo podría tener como máximo 2 electrones, aunque podría tener como mínimo 1. En el nivel de energía 2, vamos a fijarnos acá, yo reemplazaría este valor de 2, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, 8 electrones, la capacidad máxima de ese nivel de energía. Y así sucesivamente con los siguientes niveles.
número cuántico secundario azimutal o también del momento angular que representamos con una L. Siempre va a tomar valores que dependen del nivel de energía, o sea, del número cuántico principal, y va a tomar valores que van a ser menores a n, siempre van a ser menores, también números enteros, también números positivos que van a ser o que van a tomar pues como valores desde 0 hasta n menos 1. Esto es clave, ¿sí? Si el número cuántico principal toma valores de 1 a 7, el número cuántico secundario toma valores menores al número cuántico principal y esos valores pueden ir de 0 hasta n menos 1, n siendo el nivel de energía o número cuántico principal. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál valor puede tomar el número cuántico secundario cuando el número cuántico principal es 1, o sea, el nivel de energía 1, yo digo, bueno, puede tomar valores desde 0 hasta n menos 1. Si yo reemplazo en esta ecuación esta n por este 1, entonces esto es solamente una opción, ¿cierto? Porque 1 menos 1 es 0, por lo tanto, el único valor que podría tener en el nivel de energía 1 sería L igual a 0. Y cuando L tiene un valor de 0, hablamos de que se trata de un subnivel de energía, es decir, una subcapa que está dentro de los niveles de energía, que se llamará subnivel S. Cuando el nivel de energía es 2, otra vez puede tomar valores desde 0 hasta n-1, o sea que puede incluir al 0, subnivel S, y si reemplazo este 2 acá, 2 menos 1 es 1, también podría tomar el valor de 1. Y cuando L vale 1, hablamos de que se trata del subnivel P. Nuevamente, cuando hablamos del nivel de energía 3, podría tomar valores desde 0 hasta n-1. 3 menos 1 es 2. Entonces incluiría valores como 0, subnivel S, 1, subnivel P y 2, subnivel D. Cuando n vale 4, va a tomar valores que incluyen al 0 hasta n-1. Podría ser entonces 4 menos 1 igual a 3. Eso implica que podría tomar valores que equivalen a 0, a 1, a 2 o a 3. Eso tiene mucha relación con los subniveles en los que termina la configuración electrónica de ese elemento. Más adelante va a haber un video pues, de configuración electrónica que nos explica, por ejemplo, qué es básicamente, es la forma como se organizan los electrones en el átomo, en niveles, en subniveles y en orbitales. Por lo tanto, los niveles tienen subniveles. Eso significa que en el nivel de energía 1 es muy fácil recordarlo porque siempre hay un subnivel que corresponde a ese. En el nivel de energía 2 siempre vamos a tener como máximo dos subniveles que pueden ser S y P. En el nivel de energía 3 hay tres subniveles, S, P y D. Y en el nivel de energía 4 hay cuatro subniveles, S, P, D y F. Si seguimos de acá en adelante desde el nivel 5 hasta el 7, se esperaría pues incluso una mayor cantidad de subniveles, solo que cuando se habla de configuración electrónica tienden a dejarse hasta S, P, D y F por practicidad en los cálculos. Cada subnivel, al igual que los niveles de energía, alojan una capacidad pues, máxima de electrones. El subnivel S, que recordemos es cuando L vale 0, tiene una capacidad máxima para alojar dos electrones que representamos como S a la 2. El subnivel P, que recordemos es cuando L toma el valor de 1, tiene una capacidad máxima de 6 electrones, que representamos como P6. D, que recordemos sería cuando L toma el valor de 2, aloja máximo 10 electrones, representamos como D10. Y F, que sería cuando L equivale a 3, tiene una capacidad máxima para alojar 14 electrones y representamos como F14. En conclusión, cuando hablamos del número cuántico secundario o azimutal, nos referimos a los subniveles o determina mejor los subniveles de energía, que son S, P, D y F, y además determina la forma del orbital.
Cada orbital, es decir, cada una de esas zonas donde es probable encontrar electrones, tiene formas distintas. Se asume que el orbital S tiene una forma como la que se muestra acá, es como una esfera, mientras que el orbital P tiene una forma lobulada como si fuera un 8, y los orbitales D y F o subniveles D y F van a tener formas pues mucho más complejas. Entonces, en síntesis, hasta ahora hemos visto el número cuántico principal, que determina el nivel de energía, el tamaño del orbital, que tiene una valoración entre 1 a 7, y estamos hablando ahora del número cuántico secundario, que depende del número cuántico principal, que puede tomar valores entre 0 y n-1, que determina los subniveles de energía y la forma de los orbitales. Y también cada subnivel, al igual que cada nivel, tienen una capacidad máxima para alojar electrones, que son los que se representan acá como exponentes. Número cuántico magnético. Así como el número cuántico secundario depende del número cuántico principal, el número cuántico magnético m sub L depende del número cuántico secundario, o sea, L. También, como son números, tienen que tomar valores. En este caso va a tomar valores que van desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Si vemos acá, eso es como si estuviéramos hablando de un plano cartesiano. En un plano cartesiano uno traza coordenadas que van con números negativos, 0, y números positivos a la derecha. Lo mismo ocurre acá cuando hablamos del número cuántico magnético. Acá lo que vemos esa es la forma de los orbitales, ¿cierto? Que estaría asociada con el número cuántico secundario. Pero aquí propiamente vamos a hablar la orientación del orbital. Acá la orientación del orbital S solamente hay una posibilidad. La orientación del orbital P tiene 3 posibles orientaciones espaciales, ¿sí? En X, en Y y en Z. Por eso el número cuántico magnético nos habla de, primero, cuántos orbitales tiene el átomo, y segundo, qué orientación espacial tienen los orbitales en el átomo. Miremos este cuadro para entenderlo mejor. Dijimos que el número cuántico magnético, este que está en azul, depende de L. Entonces recordemos, y eso es muy importante aprenderlo para poder hacer los ejercicios. Si L vale 0, que hablamos del subnivel S, M sub L va a tomar valores que van desde menos L, pasando por 0, hasta más L, pero no existe menos 0 y más 0, simplemente existe 0, por lo que M sub L solo puede tomar un valor que es 0. Esto implica que solo hay una orientación espacial de ese orbital y que hay entonces un orbital, ¿sí? Hay un orbital o una orientación espacial mejor de ese orbital y que toma el valor M sub L de 0. Cuando L es igual a 1, que hablábamos del subnivel P, va a tomar valores entre menos L, o sea menos 1, pasando por 0, hasta más 1. Menos 1, 0 y 1. Si yo cuento acá cada uno de estos datos, me doy cuenta que aquí hay 3 posibles orientaciones de ese orbital. Eso significa que el subnivel P tiene 3 orientaciones o 3 orbitales. Miremos aquí en el dibujo, Px, Py y Pz, que equivaldrían a menos 1, 0 y más 1. Cuando L vale 2, decimos que el subnivel es D y toma valores que van de menos L, es decir, menos 2, pasando por 0 hasta más 2. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, como si fuera un plano cartesiano. Si contamos estos valores nos da un total de 5 posibles orientaciones espaciales de ese orbital. Si L equivale a 3, que dijimos que el subnivel es F, toma valores entre menos 3 hasta más 3 pasando por 0. Y si cuento estos datos, me dan en total 7. Eso equivaldría a las 7 orientaciones espaciales de ese orbital en el átomo. En conclusión, cuando hablamos del número cuántico magnético, nos habla de cómo se orienta en el espacio ese orbital en el átomo. Y 2, me habla acerca de cuántos orbitales como tal tengo.
El número cuántico spin m sub s nos indica el giro o rotación del electrón en el orbital. En cada uno de los orbitales hay una capacidad máxima, dijimos, de 2 electrones. Esos 2 electrones giran en sentidos opuestos. Siempre el valor del número cuántico spin será 1/2. El signo que va a llevar este 1/2 va a depender del sentido de giro del electrón. Vamos a representar siempre con flechas a los electrones, y flecha dirigida hacia arriba sería cuando ese spin va a tomar el valor positivo de más 1/2, y vamos a representar con una flecha hacia abajo al spin cuando tiene un valor negativo de menos 1/2. Aquí de norte a sur sería equivalente a hablar de las manecillas del reloj. En dirección a las manecillas del reloj, sentido positivo, y en sentido opuesto, pues menos 1/2, de sur a norte. Para que quede mucho más claro esto que estamos hablando, tendríamos que hacer un resumen acá muy rápido acerca de los números cuánticos. Recordemos que el número cuántico principal n nos habla del nivel de energía, del tamaño del orbital y que toma valores de 1 a 7 como está acá. El número cuántico secundario L nos habla acerca de qué forma tiene esos orbitales, esas zonas donde se mueven electrones, que tiene esta forma, en forma lobulada o formas más complejas. Y también nos indica los subniveles de energía, S, P, D y F. M sub L nos habla de cómo se orienta espacialmente ese orbital en el espacio, teniendo en cuenta una especie de plano cartesiano, ¿sí? Si se orienta en una sola posición, si hay 3 o más posiciones, etc. Orientaciones. Y M sub S nos habla acerca del giro del electrón o rotación del electrón dentro del orbital, más 1/2 y menos 1/2. Miremos aquí, que esto nos va a dar mayor claridad en el tema. Aquí nos están hablando de los 4 subniveles de energía que tienen relación con el número cuántico secundario, que ya sabemos que puede tomar diferentes valores, 0, 1, 2, 3. Estas líneas que aparecen de color azulito va a indicarnos los orbitales. Las flechas indican los electrones, ¿sí? Entonces en el subnivel S, que es cuando el número cuántico secundario equivale a 0, voy a tener un solo orbital, ¿sí? Un solo orbital con capacidad máxima para alojar 2 electrones en sentidos opuestos. En el subnivel P, que es cuando L equivale a 1, voy a obtener 3 orbitales, cada uno con capacidad máxima para alojar 2 electrones, en total entonces 6 como máximo en ese subnivel. Recordemos que yo había puesto S2. S2, me voy a devolver un momentito donde estaba esa información, aquí, S2, aquí hay capacidad máxima para 2 electrones, P para 6, D para 10 y F 14. Entonces voy otra vez y miramos acá. Esto que está acá, que es 0, recordemos que es ese valor de M sub L, el número cuántico magnético. Cuando L vale 0, toma valores entre menos L, pasando por 0, hasta menos L. Por eso dijimos que aquí este vale 0, porque no hay menos 0 ni más 0. Cuando P, el subnivel es P, L equivale a 1, tiene 3 orbitales y toma valores M sub L que van de menos 1, pasando por 0, hasta más 1. Cuando el subnivel es D, que implica que L equivale a 2, voy a tener 5 orbitales que van a tomar valores entre menos 2, pasando por 0 hasta más 2. ¿Sí? Entonces, estos números que aparecen acá están relacionados con el número cuántico magnético. Estas flechas, como se orientan que indican electrones, están relacionadas con el número cuántico spin. Esta información de los subniveles de energía, S, P, D y F, están relacionadas con el número cuántico secundario. Bueno, entonces digamos que aquí en F, que es cuando L vale 3, hay
7 orbitales que toman valores Lm sub L entre menos 3, pasando por 0 hasta más 3. Y que tiene una capacidad máxima para alojar cada orbital a 2 electrones en sentidos opuestos para un total de 14 electrones como máximo en el subnivel F. Esta es otra manera de recordar lo que acabamos de ver, aquí ya incluyendo los niveles de energía. Acá tenemos 4 de los 7 niveles de energía que hay. En el nivel de energía 1 hay solo un subnivel que se llama S. En el nivel de energía 2 hay dos subniveles que llamamos S y P. En el nivel 3 hay tres subniveles que son S, P y D. Y en el subnivel 4, perdón, en el nivel de energía 4 tenemos cuatro subniveles que son S, P, D y F. Estos, el número cuántico principal, los niveles de energía. S, P, D y F del número cuántico secundario o azimutal, que recordemos que toman valores. Esta S es una sola orientación, ¿sí? 3 orientaciones, 5 orientaciones, 7 orientaciones de los orbitales. Cuando yo hablo de la orientación del orbital, ya estoy metiéndome al terreno del número cuántico magnético. Estas casillas indican orbitales. Eso significa que en el subnivel S solo hay un orbital, con capacidad máxima para alojar 2 electrones. En el subnivel P tengo una capacidad máxima de tener 3 orbitales con de a 2 electrones para un total máximo de 6 electrones. Por eso ahora decíamos S a la 2, P a la 6, ¿sí? Aquí, en el subnivel de energía, en el nivel de energía 3, hay 3 subniveles, S, P y D. En S hay un orbital, en P hay 3 orbitales y en D hay 5 orbitales. Es como si contáramos con números impares. 1S, en P hay 3, en D hay 5 orbitales, en F hay 7 orbitales o 7 orientaciones pues, espaciales. Acá estos numeritos recordemos que equivalen al número cuántico magnético. Y acá estaría el total de electrones para cada nivel de energía, que recordemos que se puede calcular con la fórmula de 2m a la 2. ¿Por qué son útiles los números cuánticos? Porque van a ayudarnos a establecer la configuración electrónica de un elemento, que es la forma como se organizan los electrones en los niveles, subniveles y orbitales, que es un tema que se está abordando pues ahora, que se está tocando un poco, y con el ánimo de hacer muchos ejercicios de configuración y a través de la configuración electrónica determinar esos 4 números cuánticos. Estos son los créditos de las imágenes y gracias por la atención.